Bienvenidos, hermanos, muchas bendiciones. El Eterno les continúe bendiciendo, protegiendo y dando su favor. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y estoy muy contentísimo de poderme nuevamente conectar con ustedes. En esta ocasión, nosotros vamos a presentar una segunda parte de la porción Vayikra. No pudimos terminar este Shabbat pasado porque pues obviamente la lección era un poquito más extensa de lo que habíamos anticipado, pero creo que tiene tanta información y tanta material para extraer de que es necesario, de verdad que sí creo que es necesario hacer esta segunda emisión. Y bueno, primeramente gracias nuevamente por conectarse conmigo, por permitirme entrar ahí donde están ustedes en sus hogares o en el lugar donde estén. Y por favor no se olviden de hacer share, de compartir esta enseñanza, también de dejarnos saber algún comentario. Eh, Hermanos, estamos en tiempos de crecimiento y le agradecemos al Eterno de que nos permita poder estudiar, aprender, seguir avanzando. No queremos quedarnos estancados. Ha sido un crecimiento, una transición muy hermosa, pero continuamos hacia adelante. Siempre les repito, las porciones, la estructura, el esqueleto de todas las porciones es la palabra bíblica, es la palabra de Dios, es la Torá. Son las escrituras santas, tanto de los profetas como de el Brit Hadashah, el pacto renovado. Se tiene que repetir la palabra, se utilizan escrituras de diferentes secciones en la palabra, pero hay una estructura. Ahora, la esencia, siempre tratamos de traer algo nuevo. Y queremos en esta tarde o en este día, depende de qué momento usted esté viendo esta transmisión, queremos que el Eterno llegue a sus corazones, alguna cosa que no hayan entendido, la puedan entender. Ese es prácticamente el beneficio, perdón, y la satisfacción que nosotros tenemos como personas que nos dedicamos a estudiar para que el pueblo pueda entender y continuar juntos como comunidad el crecimiento espiritual. Sin más preámbulo, aquí vamos a ver Vayikra, segunda parte. Aleluya, Baruch Hashem. Tenemos, ¿verdad? En la segunda diapositiva, Vayikra él y él llamó. Y continuamos hacia adelante. Vayikra toca, ¿verdad? Levíticos 1, verso 1 al capítulo 5, verso 26. Son prácticamente 5 capítulos. Vuelvo y repito, Vayikra significa en el original y él llamó. Vayikra es el libro de Levíticos. Y estudiamos conectando con las escrituras en el pacto renovado este sábado pasado. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, en otras palabras, se acerca. El que a mí se acerca, no le echo fuera. En otras versiones dice, no le rechazaré. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae, no lo llama, no lo acerca el Padre que me vio, y lo resucitaré en el último día. Y esto es bien importante porque esto nos deja saber, como comentamos, de acuerdo al comentario del doctor David Stern, del Pacto Renovado Nuevo Testamento, de que nos deja saber de que hay una accesibilidad que nos deja Yeshua la puerta abierta, porque nos da una accesibilidad universal que es para todos, para judíos y naciones en el mundo, para que tomemos la decisión de acercarnos. Porque la manera que nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, dice la Escritura.
Es libre albedrío y eso es hermoso, es poderoso. También hablamos sobre la funcionalidad interpretativa bíblica, que es tremendo, ¿verdad? Cómo están conectándose ciertas cosas que están sucediendo en el libro de Génesis con el libro de Éxodo. Y luego mencioné, y lo vuelvo a mencionar, que estos son apuntes o notas que tomé de una clase que recibí con el hermano Rico Cortés, donde miramos estos patrones, ¿verdad? Donde en Génesis capítulo del 1 al 2 y comparándolos con Éxodo capítulos 39 y 40. Y Dios vio que todo lo que él había hecho, y he aquí todo lo hecho era bueno. Eso está en Génesis 1:31. Y Moshe vio, supervisando, obviamente, ¿verdad? Todo el trabajo que se estaba haciendo, todo el trabajo, y he aquí ellos lo habían terminado. 39:43 Éxodo. Y los cielos y la tierra fueron terminados con todo lo que hay en ellos. Ahí me olvidé de poner la cita, pero está obviamente en Génesis, y también decimos: así fue acabada toda la obra de tabernáculos de la tienda de reunión, y trajeron a Moshe el tabernáculo para, obviamente, que lo inspeccionara, y todos sus utensilios. Eso está en 39, 32, 33. Elohim terminó la obra en el día séptimo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Génesis 2:2. Así Moshe acabó la obra, dice en Éxodo 40:33. Y bendijo Dios. Génesis 2:3. Y Moshe los bendijo. 39:43 Éxodo. Y Dios, en paréntesis, porque obviamente, y lo santificó, refiriéndose a Dios, que es el que santificó. Génesis 2:3. Tomarás aceite de la unción, ungirás al Mishkan y todos sus utensilios, y serán santos. Entonces, eso es prácticamente el terminar en el capítulo 40, que estamos viendo estas situaciones paralelas. Y seguimos adelante, hermanos, porque hay mucho que compartir. Vamos a tratar de hacer un recorrido por los 5 capítulos nada más, abordando ciertos versos y haciendo ciertos comentarios que están en los escritos de los sabios. Por ejemplo, Levítico 1 dice lo siguiente. Vamos a ver un par de versículos acá. Esto es acerca de los carbonot, que son los holocaustos o sacrificios o ofrendas quemadas. Lemor Moed Beihogel Eilav Adonai Vedaber el Moshe Vayikra. Eso es, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Adonai, podrá hacerlo de ganado vacuno y ovejuno. Anteriormente hablamos de otros versículos, pero acá nada más nos vamos a concentrar en esto y hacer algunos comentarios. El Humash Milstein, con enseñanzas talmúdicas, nos dice en sus comentarios que cuando Hashem le dice que instruye a los hijos de Israel sobre las leyes de las ofrendas de animales, está estableciendo que es una obligación para él ofrendar y hacer, o sea, para él refiriéndose para la persona que tiene que traer, ¿verdad?, esa ofrenda. Esa persona tiene que ser una semijá. ¿Ok? ¿Y qué es la semijá? Él deberá imponer sus manos con una especie de inclinación, poniendo el peso sobre la cabeza del olá, que es la ofrenda elevada, o el animal que está siendo presentado como una ofrenda. Esto también enseña que al decir hijos de Israel es a los hijos varones. Solamente varones podrán hacer semijá y no las hijas. Eso está en Erubín 96:6, Rosh Shoshana 33:6, Hagigá 16:6 y Kedushim 36a. Doy eso porque, pues, para asegurarnos que ustedes sepan que estamos tomando esta información de recursos. Solo los judíos podrán hacer semijá. Una persona no judía que trae una ofrenda no lo necesita hacer, ¿verdad? O no necesita hacer semijá. Eso está en Manajós 93a.
porque es importante. Nosotros sabemos que no existe el templo y muchas personas a veces preguntan por qué si no está el templo en pie, nosotros tenemos que someternos a aprender algo sobre esto. Mira, hermano, yo les aseguro, ¿verdad? Yo no estaba ahí, pero esto es prácticamente cosas normales de la humanidad. Le aseguro que todos los judíos del tiempo de Yeshua, en el tiempo del segundo templo, en el templo del primer templo, no todos conocían las leyes exactamente como se deberían de hacer. ¿Por qué? Porque ellos no eran los sacerdotes. Los sacerdotes estaban exactamente como cuidadores del jardín para enseñar al pueblo cómo es que se deberían de hacer las cosas. Obviamente el pueblo en el tiempo del Mishkan, pues imagínense, no había muchas fórmulas de educación en ese momento dentro del desierto, y con toda esa transición era muy difícil que ellos se dedicaran a estudiar. Obviamente se les enseñaba, pero la adquisición del conocimiento viene por estudio, 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 estudio. De la misma manera para cuando se hizo el primer templo y después en el segundo templo siempre hay un segmento del pueblo que no va a aprender todas las cosas. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos que saberlo todo, pero sí tenemos que estar hasta cierto punto en un entendimiento, ¿ok? Por eso es importante saber de estas cosas. No existe templo, tenemos que aprender, porque eso es realmente lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos para poder comprender las Escrituras. Toda la Biblia, por favor entiéndame, toda la Biblia, todos los escritos están girando alrededor de un núcleo, de un centro, de un epicentro, ¿me entiendes? Todo está girando alrededor de lo que se hace en el templo. ¿Por qué? Porque el templo es la casa de Hashem. El templo es la casa de Dios. El templo es la embajada del cielo en la tierra. Y entonces todo lo que Dios nos enseñó, nos ha heredado en su palabra, tiene que tener un lugar de donde sale. Cuando la Escritura dice que de Jerusalén va a salir el conocimiento, se está refiriendo específicamente a la casa de Dios, a la Beit HaMikdash, a la casa de la presencia, a la Habaita, a la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo está girando, toda la cultura judía está cortada, está dirigida por los patrones de comportamiento establecidos en la Torá. Todo el comportamiento de los profetas y de Yeshua y de sus estudiantes y eventualmente de sus apóstoles, de sus enviados, todo está girando alrededor del templo. ¿Por qué Yeshua tenía que aparecer en el templo? Porque Él es la imagen del Dios aquí en la tierra y Él tenía que hacer actos de presencia en el templo, que es la casa de su Padre. Y muchas personas pensaban porque era un judío ortodoxo, simplemente y porque tenía que cumplir con la ley. Amén, eso es parte de. Pero la importante razón, la máxima razón, es porque él tenía que hacer un acto de presencia. Él es el segundo Adán. Y como el segundo Adán tenía que hacer acto de presencia en el pedazo de cielo aquí en la tierra, que le podemos también llamar Edén. Es un pedazo de cielo en la tierra llamado Edén, que es la casa de Dios. Entonces, tenemos que aprender algo, tenemos que entender por lo menos los códigos principales del comportamiento de cómo ir ante el rey. Yo todavía sigo aprendiendo, yo no los he aprendido todos. No quiero dar verdad a creer o decir o a pensar de que yo lo sé todo, no, de ninguna manera. Yo estoy aprendiendo y cada día aprendo más, y bendito sea el Eterno que hay maestros también. Pero les comparto de corazón, hay que dejar esta apatía y esta pereza espiritual, porque nos han enseñado cosas sin saber.
porque estamos siguiendo patrones de enseñanza, de enseñanzas infructuosas. Entonces, mire lo que dice a continuación. De la misma manera, un cananeo, un siervo esclavo de un israelita, violaba un mandamiento. Entonces el ciudadano judío, dueño de ese siervo, de ese esclavo, en aquel tiempo, obviamente, hoy no tenemos esclavos, ¿verdad? Pero ese ciudadano judío tenía que presentar la ofrenda y hacer semijá. El esclavo, siervo, tenía también la misma obligación, es decir, el esclavo tal vez no tenía propiedades, entonces dependía de su amo. Entonces el amo, porque él faltó, él tiene que pagar por el siervo, y entonces tanto el amo, por ser dueño de este siervo, de este esclavo, tenía que entonces pagar por la ofensa o por la transgresión, y él tenía que hacer el acto de imposición de manos, e igualmente el esclavo tenía que hacerlo, porque él es propiedad, se oye bien feo decirlo, pero es propiedad de ese amo. Entonces ambos tenían que hacer para presentar y autorizar. ¿Por qué? Porque él tiene que legalmente pagar por lo que hizo su esclavo, y ahora el esclavo, porque se está haciendo a nombre de él, entonces también tiene la obligación de imponer las manos. Eso está en Jerusalén. Llevamos 11:2. Entonces, Sabijá o Sabija, dependiendo como usted lo quiera pronunciar, viene del hebreo Sabijá, ¿verdad? Escrito ahí enfrente de usted con el Samej, Mem, Yud, Bet, Kof y Het. Significa ordenación o autorización, en el caso de un rabino, cuando se está autorizando a un rabino, cuando se está autorizando a un maestro, ¿verdad? Es la legalización de algo dentro del judaísmo. Vuelva a ver acá. Aleluya. Esto es, cuando usted dice sebijá, cuando dice la palabra, cuando Pablo está hablando de imponerle las manos, tú recibiste esto por imposición de mis manos. Él está diciendo, yo te di la autorización. Asimismo, Yeshua autorizó a sus discípulos. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una legalidad al imponer ese peso con las manos. No solamente se está haciendo la transferencia, estoy presentando algo, ¿ok? Legalizando algo ante el Eterno, ¿verdad? Que esta ofrenda es mía, yo la estoy presentando, ¿ok? Pero también se está apropiando, ¿no? De que hay una transferencia, que por mi falta se está presentando esta ofrenda. Entonces, es la legalización de algo dentro del judaísmo. La palabra semijá deriva de una raíz hebrea, como SMK sería en español, que ya lo mencioné, semej, mem y kof, que significa confiar en, o apoyarse en, o para ser autorizado. El significado literal de semejá entonces viene siendo es inclinarse imponiendo las manos, o imponer las manos con inclinación, haciendo una firma, un énfasis sobre ya sea la ofrenda o la persona que se está autorizando. Levíticos 2:1-3, la ofrenda vegetal, que también se puede decir alimentos, cereales, minja, o minja, que constituye todo lo que es en relación a alimentos. Primer versículo, cuando algunos presentan una ofrenda vegetal a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Luego la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. De ahí tomará un puñado lleno de la flor de harina de su ofrenda y de su aceite, con todo su incienso, y enseguida el sacerdote dejará consumir esto como un memorial sobre el altar. El sacrificio ígneo, es decir, encendido de olor, que apacigua a Yahweh, lo restante de la ofrenda vegetal o alimenticia, será para Aarón y sus hijos cosa santísima de los sacrificios ígneos en honor a Hashem. Entonces,
Esto es bien interesante porque de verdad de que muchas personas, yo incluido, no entendíamos mucho sobre esto. Hacíamos, creo que mezclas de las diferentes, no teníamos ideas que hay unas diferentes ofrendas, diferentes tipos. Yo mencioné algo acerca de esto en Shabbat, que se nos hizo siempre creer que solamente para una persona que trajera un animal que sangrara era que había oportunidad para remisión de pecados. ¿Ok? Pero, ¿verdad? A través del estudio hemos aprendido de que no, de que hay personas que no pueden hacer una ofrenda de animales y se les da la oportunidad de traer unas aves, y si no hay para comprar aves se hacen ofrendas alimenticias y que Dios, ¿verdad?, recibe también esa ofrenda. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Ahora, en el comentario, aleluya, Baruch Hashem, las leyes de las ofrendas con las palabras nos dan a entender que cuando mencionamos una ofrenda o alguien consagra ofrenda para el Eterno, debe mencionar el nombre de la ofrenda, ya sea animal, ya sea de alimentos, o sean libaciones, es decir, líquidos como vino, aceite. Debe mencionarlo antes de mencionar el nombre de Hashem, diciendo, por ejemplo, ¿verdad?, una ofrenda olá o una ofrenda quemada para Hashem. En vez de decir para Hashem, tengo apartado una ofrenda quemada. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque si alguien se distrae o es interrumpido en medio de la frase, habrá pronunciado el nombre de Dios en vano. Es decir, si se distrae la persona, pronunció el nombre primero y después se descontroló, se distrajo, y entonces eso es una mención del nombre de nuestro Dios en vano, especialmente en un momento que es importante en el templo. Entonces debemos ocuparnos de no usar el nombre del santo impropiamente, aun cuando hacemos una mitzvah, un mandamiento para consagrar una ofrenda. También de no decir el nombre si no tienes razón por qué hacerlo. Hay mucha gente, por ejemplo, dicen, ay, Jehová para aquí, ay, Yahweh para allá, porque tienen un problema, porque tuvieron un olvido, porque tuvieron un percance. Y realmente el nombre del Eterno es santo, y estamos aprendiendo, estamos realmente aprendiendo a dejar esas zancadillas o muletillas en, en el léxico del diario vivir, ¿verdad? Para que no utilicemos el nombre innecesariamente. Eso está en Nedarim 10b. Ahora, hermanos, yo no estoy enseñándole a que usted judaice o que usted se vaya a practicar. Hemos ya explicado, no existe el templo en estos momentos, pero va a volverse a levantar. Y es importante que nosotros estemos preparados. El mandamiento acerca de aprender del templo está bien clarito establecido en Ezequiel 43. Usted lo puede estudiar. Y no solamente, ¿ok?, para el judío, porque la casa es una casa de oración para todas las naciones. Acuérdese que el pueblo hebreo eventualmente, ¿verdad?, llegó a llamarse pueblo judío. Es una lámpara, es una luz hacia el mundo, el conocimiento, su experiencia, su entrega al Dios eterno, con errores, con defectos, con todo lo que han pasado, pero ellos fueron elegidos. Así es de que nosotros tenemos que aprender a apropiarnos del lugar que Dios nos ha permitido dentro de su Torah y dentro de este desarrollo redentivo, porque tenemos que tomar el lugar que nos corresponde. Esto no se trata de quién está arriba, quién está abajo. Acuérdense que el mismo Yeshua dijo claramente que los primeros van a ser los últimos van a ser los primeros. Eso nos debe dejar un gran entendimiento. Tenemos que apropiarnos, tenemos que utilizar nuestros talentos espirituales para servir obedientemente, de acuerdo a su Torah, al Dios que nos ha permitido ser salvos o redimidos a través de
la sangre de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Las ofrendas del Minja solamente se hacen por individuales y nunca por parejas o familias. Esto es interesante. Cuando se pagaba una ofrenda, ¿verdad? De Minja, ya sea de cereales, comida, se traía al templo, no se hacían por parejas o por familias, sino que era una persona individual. ¿Ok? Excepto cuando alguien apartó ofrenda y murió antes de traerla. Vamos a decir, un papá, ¿verdad? De familia, apartó una ofrenda que tenía planeado llevar al templo en tal fecha, en una de los altos Mikra Kodesh, de las santas convocatorias, pero se murió. Pero los hijos y la familia saben que ahí está esa ofrenda. Entonces el hijo heredero, el mayor en este caso podría ser, puede presentarla aún si viniere acompañado, porque lo van a hacer a representación de su padre. ¿Ve? No son todos dueños, no se están apropiando todos y presentar esta es mi ofrenda, sino que están ahí en carácter de representación en vez de el padre, ¿verdad? O de otra forma invalidaría la ofrenda. Alguna persona podría decir, bueno, pero ya esto es post-mortem, esto es cuando el hombre ya murió. Es agradable para Hashem recibir una ofrenda de parte de un muerto. No, no es de parte de un muerto, porque la persona la ofreció en vida. Por lo tanto, es válido. Sebahim 5b. Yo creo que son puntos importantes que nos van dando un poquito más de trasfondo, que vayamos entendiendo el esqueleto de todas estas leyes para que no sean lejanas, extrañas. ¿Ves? Por eso es que nos damos a la tarea. Siento de que es importante que continuemos estudiando juntos para que no es tarea nada más, pero que nos demos a la tarea, lo digo en esa forma, de estudiar para entender y no desechar, porque entonces no estaríamos haciendo justicia. No podemos desechar la Torah. No la podemos desechar, hermanos. Es un regalo del Eterno. Si no lo entendemos, es porque no lo hemos estudiado. Entonces, desechar algo porque usted no lo ha estudiado no significa que eso es malo, que es injusto, que no sirve. ¿Ve? Entonces, ahora, un ejemplo, y perdona que me extralimite en este punto. Yo fui y usted fue a la escuela, ¿verdad? Nosotros los adultos ya mayores de 40 años para arriba, ¿verdad? Nosotros todos fuimos a la escuela. Y durante la escuela usted se dio cuenta que nos enseñaron trigonometría, cálculos y todas estas cosas. Yo en mi vida realmente nunca fui un buen matemático, pero o sea, lo que es lo básico, lo funcional, soy bastante bueno, pero en este tipo de cosas no. Entonces, la pregunta que me hice muchas veces como estudiante, ¿para qué me están enseñando esto? Cuando yo realmente el área de profesión que voy a escoger va a ser tal área. Pero yo le aseguro que por lo menos muchas veces en el transcurso de mi vida he tenido que utilizar algún tipo de calculación utilizando esas destrezas aprendidas. Y si no lo he podido hacer, he tenido que buscar ayuda. Entonces me hizo comprender que para algo yo lo necesitaba. Y como no lo aprendí lo suficientemente bien, ahora tuve que requerir de que alguien más me ayudara. Pues la matemática es necesaria. Toditita la matemática es necesaria. ¿Ve? No todas vamos a tener la capacidad de aprender y entender esas profundidades, pero hay personas que sí tienen y ellos se van a encargar de ayudarnos a entender y hacernos ver la utilidad de ello, que es valiosa, que es importante. Por matemáticas de estas profundidades es que hemos podido como raza humana ir a la luna y ir, ¿verdad?, con todas las cosas que se están haciendo ahora en el espacio. ¿Por qué? Porque hay gente que puede. Entonces, en referencia a las cosas de Dios, en referencia a la búsqueda del entendimiento de la casa del Eterno, ¿cómo opera? ¿Cómo es esto de que tiene una relación con toda nuestra vida? En nuestra dedicación espiritual.
pues entonces vamos a ir descubriéndolo juntos poco a poco. No va a suceder en un solo día, pero tenemos que darnos a la tarea del estudio. Cuando la Torá quiere decir una persona, en referencia a la siguiente diapositiva, cuando la Torá quiere decir una persona en referencia a una ofrenda de minja o alimento, selecciona la palabra nefesh. Mire qué interesante que uno no pone atención a veces porque lee normalmente y como uno entiende ¿verdad? El idioma en el que usted esté leyendo, ya sea inglés, español o en el idioma que usted entienda, que literalmente significa alma. Una minja usualmente es ofrecida por una persona pobre que no puede costear un animal para la ofrenda. Y ya que tiene que esforzarse para recoger unas cuantas monedas para comprar la harina de la ofrenda. El Eterno la considera como que si la persona hubiese sacrificado su misma alma, porque se está esforzando, porque no tiene lo suficiente, pero está buscando la manera de cumplir el mandamiento, de obedecer. Y hermanos, tenemos que entender esto. Hashem no necesita sacrificio. Lo dice varias veces a través de la Escritura, ¿verdad? Con los profetas. Él no necesita sacrificio, no necesita sangre, no necesita gordura, no necesita carne, no necesita nada de eso. La funcionalidad o la función de las ofrendas es con el objetivo de que nosotros paguemos una ofrenda, entregamos un tributo para el propósito de expiación, para que seamos limpios, para que seamos hechos puros, para que seamos santificados, para que seamos apartados. Ese es el propósito, es por nosotros que se traen las ofrendas, no porque Hashem lo necesite. Dios no lo necesita. Tenemos que salir de este concepto. ¿Ves? Pero se tiene que hacer. Ahora, se tenía que hacer. Entonces, hoy en día, como no existe el templo, y vamos a estudiar, yo sé que lo hemos mencionado en otras enseñanzas anteriores, pero como se ha traído toda la actividad del templo a nuestros hogares, a nuestras festividades, en la sinagoga o en las iglesias, o en los centros de adoración, entonces se ha hecho una transferencia, ¿ves? Pero no deja de ser sacrificio, no deja de ser de entrega, no deja de ser algo santo. Entonces, esto que acabamos de leer está en Manajós 104b. Ahora, otro comentario: la mayor parte de todas las ofrendas minja o minjot requieren hacer kemitza. ¿Qué es una kemitza? Dígalo conmigo, kemitza o kemitza, que es cuando una parte de la ofrenda de alimento es quemada en el fuego del altar o mitzbeach. Mitzbeach se dice altar. El Cohen o sacerdote hace la kemitza sacando con su mano una porción del cometz, de la harina. No es hametz, hametz es levadura, pero cometz es harina, cometz, equivalente a 3 dedos llenos. Es decir, saca con los 3 dedos del centro de su mano derecha, con los 3 dedos del centro de su mano derecha. Un versículo dice, y el Cohen sacará su completo cometz, porción, su completa porción de harina de ahí. Esto nos demuestra que la cantidad de harina que el sacerdote saca tiene que llenar el hueco formado en su mano cuando enrolla sus 3 dedos del centro de su mano sobre su palma, así como lo están viendo en la figurita que está al lado. ¿Okay? Mientras que tiene que llenar ese espacio, la Torá también dice que el sacerdote tendrá que separar, sacar o extraer de su bekumtso, puño o puñado, de ese puño que está sacando, de esa cantidad en su puño, de ese puñado, el excedente de cometz o harina. Quiere decir que no debe sobrellenar su mano,
saliendo de sus lados, de en medio de sus dedos o de la punta de sus dedos enrollados. Esta es la manera de poner la mano, así como ustedes la están viendo, ¿verdad? Así, es bien interesante. Y hay un principio detrás de esto. El Midrash, y ponga atención, hermano, porque esto a mí me revolucionó cuando leí esto. Es bien interesantísimo. Póngame atención acá. Vuelve a ver. Midrash es una enseñanza. Los Midrashim son enseñanzas que se utilizaban, pueden llamarse cuentos, anécdotas, fábulas, pero, ¿verdad? Los Midrashim son enseñanzas o cuentos, como les decía, con elementos verdaderos o con elementos ficticios, pero los están trayendo una moraleja o una moralidad o un entendimiento de sabiduría para que nosotros podamos vivir una vida mejor. ¿Ok? Entonces, el Midrash más interesante sobre el Kemitza es el siguiente. ¿Alguna vez notó que cuando se levanta la Torah en la sinagoga o en algunos centros de adoración en iglesias, algunas personas levantan el dedo meñique y señalan en la Torah? El dedo chiquito de la mano, no el pulgar, sino el dedo meñique. Hay mucha gente que lo hace. ¿Por qué lo hacen y por qué usan el meñique apuntando a la Torah? Yo me preguntaba eso. Yo lo miré un par de veces, pero no pensé mucho. Pero mire qué interesante. Existen variadas respuestas sobre esta costumbre. La más aceptada se relaciona directamente con la historia de Purim. En el capítulo 6 de la Megilá, el rey no podía dormir. Y voy a parafrasear para no tener que leer todo esto. Vuelvo a ver acá. El rey, ¿verdad?, no podía dormir. Estamos hablando del libro de Esther, la Megilá de Esther. Y entonces, ¿por qué no podía dormir? Algo lo inquietaba. Manda a pedir que le traigan el libro de las crónicas, el libro de las rúbricas que se hacen en referencia a lo que está sucediendo en el reino. Y él, leyendo, descubre que Mardoqueo, le salvó la vida y que nunca le fue recompensado. Él como rey tiene la obligación de hacer reconocer de que alguien le salvó la vida y recompensar a esa persona. No es obligado, pero tiene la responsabilidad moral de hacer algo así, porque le salvó la vida de un complot de asesinarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que él se levantó temprano y está pensando, ¿qué debo de hacer para beneficiar a este hombre que me salvó la vida? En ese momento entra Hamán, el enemigo del pueblo judío, y entonces que quiere mandarlos a destruir. Y le dice él a Hamán, ¿qué harías tú por una persona a quien tú quieres honrar de una manera especial? Pues Hamán empieza pensando que es sobre él que el rey está pensando, empieza a decirle, lo vestiría con las vestimentas reales, le pondría una corona, lo llevaría sobre el caballo del rey y lo pasearíamos por toda la ciudad diciendo, así es como el rey beneficia a una persona que merece honra. Estoy parafraseando. Entonces, ¿qué sucede? El rey le dice inmediatamente, listo, has dado en el blanco, me encanta esa idea, vete y hazlo por Mardoqueo el judío. Obviamente esto fue un golpe al hígado, un gancho al hígado para Hamán, y desde ahí, dicen los sabios, empezó la precipitosa caída de Hamán. Entonces el Talmud agrega una historia interesante que puede aplicar la costumbre del dedo meñique que señala la Torá. Y seguimos a la siguiente diapositiva. El Midrash continúa. Hamán tuvo que obedecer al rey, obviamente. Y de mala gana fue a buscar a Mardoqueo. Hamán entró donde estaba Mordejai y Mordejai estaba instruyendo una clase de Torah a sus estudiantes, ¿verdad? Lo llevó a pasear y más tarde, después de que todo pasó, después de que Hamán cayó de la gracia, ¿verdad?, en el reino, y ahora se le mandó a ahorcar. En ese proceso que está siendo preparado para ir a la horca, más tarde, habiendo sido vencido y antes de ser ahorcado, Hamán le pregunta a Mordejai sobre la clase de Torah con sus estudiantes rabinos. ¿De qué estaban hablando? Mordejai explicó, estábamos estudiando las leyes de Kemitza.
Esto proviene de la porción de Torah de esta semana Tzav y contiene un mensaje de vida. ¿Qué es Kamitza?, preguntó Hamán. Cuando una persona traía una ofrenda de harina como en mesa al templo, el Cohen tomaba un puñado de la harina, se sacudía el meñique y el pulgar de esta manera. Vuelvan a ver, por favor. Acá, mire, cuando él recogía y hacía esto, tenía que sacudir la mano así para que se cayera todo el excedente, para que solamente quedara lo que quedaba dentro de ese espacio de sus 3 dedos. Entonces, dice, cuando una persona traía una ofrenda de harina al templo, el Cohen tomaba el puñado de harina, se sacudía el meñique y el pulgar, y la harina que quedaba dentro de los 3 dedos cerrados era traída como ofrenda. Hamán escuchó esto y luego dijo con burla, con desprecio, pero con amargura también. Con amargura. Parece que tus miserables y minúsculos 3 dedos de harina superaron mis 10,000 talentos de plata que ofrecía el rey para la destrucción de los judíos. ¡Wow! La observación amarga de Hamán para él es quizás la razón por qué algunas personas señalan con el dedo meñique en la Torah cuando se levanta. Baruch Hashem. Sostener el meñique en alto nos recuerda la kemitza como unos pocos dedos de harina en la observancia de un mandamiento, como unos pocos dedos de harina. La medida de unos dedos de harina en la observancia de una mitzvah pueden superar enormes sumas de dinero y de poder. Besos HaTorah. Besos HaTorah. Ese es el poder de la Torah. Esta es la Torah, decimos, cuando la Torah es levantada y se mantiene en alto. Reconocemos entonces, hermanos, todos el poder y el impacto de todas y cada una de esas letras, de esas palabras que están escritas en el libro santo. Todas y cada una de las mitzvahs, de los mandamientos que Dios nos ha prescrito, no son para ser desechados. No importa cuán pequeño o insignificante puedan parecer, tienen un poder duradero, y solo los que mantienen vivos a los creyentes judíos y naciones en Yeshua, protegidos de los amanes, ¿verdad?, en cada generación. Voy a repetir eso, que no importa qué tan pequeños o insignificantes parezcan ser los mandamientos del Eterno, tienen un poder duradero y son los que nos mantienen vivos a todos los creyentes, a los judíos y a los creyentes en Yeshua también. ¿Okay? Protegidos de los amanes. Dios nos protege de los enemigos de los creyentes en el Dios eterno. En cada generación, porque en cada generación, mire, cada 10 años escuchamos de gente que se levanta en contra del pueblo de Dios, tanto contra judíos como a los judíos cristianos. Ya sea que su costumbre sea apuntar con el meñique a la Torah o no, este es un mensaje poderoso para todos nosotros. Recuerda la observación de Hamán. Tu puñado de harina pesaba más que todas mis miles de piezas de plata. Tu puñado de harina pesa más que todas mis miles piezas de plata. Rabá sugiere la siguiente diapositiva, que la kemitza se hizo tomando un puñado completo de la mezcla de ofrenda de comida de una manera normal. Rabino dice de que se tenía que tomar con un puño completo, normalmente. La Gemara plantea una objeción por una baraita. Es una tradición extrahalágica que nombra a cada uno de los 5 dedos de la mano de una persona, que son Zeret, meñique; Kabitza, dedo anular o del anillo; Amá, dedo medio; Etzba o Etzba, dedo índice; y Gudal, pulgar. Y ahí nuevamente volvemos a ver las figuritas de cómo se extraía la cantidad
en esto que se llama Kemitza. La ubicación de la Kemitza en esta lista parece indicar que una Kemitza no se realiza con los 5 dedos. Eso es lo que se entiende, porque es bien claro que se debe de usar 3 dedos. Rab Sutra Bar Tubia cita a Rab diciendo que se toma un puñado y luego se usa el pulgar y el meñique, como ya lo mencioné, sacudiendo suavemente la mano para quitar el exceso de harina, dejando solo la cantidad que queda debajo de los 3 dedos medios para el sacrificio. Rav Papa concluye que está claro para él que el pasaje que describe Kemitza, y hay que ver esto en el Sefer Vayikra 2.2, es decir, en Levítico 2.2, debe entenderse qué significa y que es un puñado completo y hecho de manera normal. Entonces tenemos ambas posiciones. Algunas personas dicen que es con los 3 dedos nada más, en la manera que estamos viendo la Kemitza, o otros argumentan que es con toda la mano completa. Entonces, hay una enseñanza de ética referente a la medida exacta del Kemitza. Un sacerdote, un sadik, un siervo de Hashem, y aún más, hermanos, si nosotros servimos a Mesías, hemos conocido a Hashem a través de Mesías, de Yeshua, no debe darse libertad de tomar de la porción que no le corresponde. Tenemos que seguir las instrucciones. O una cantidad más de lo necesario. Como dicen los sabios talmúdicos, no menos y no más. Tremenda lección de ética. Levíticos 3.1, 3a, ofrenda de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, se ofrece de la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto ante Yahweh. Apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollará en la entrada de la tienda de reunión. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre en derredor sobre el altar. Del sacrificio de la ofrenda de paz presentará una ofrenda ígnea encendida ante Hashem. Entonces, hermano, no voy a continuar repitiendo, tenemos que leer esto. A veces sé que muchas personas no quieren escuchar, degollar, partir partes de animales, etcétera, pero esta es la Torá. Y tenemos que tratar de entender por qué el Señor diseñó todo esto para nuestro propio beneficio. Se entiende entonces por ofrenda de paz que hay buena intención de hacer paces con Dios, que queremos estar aceptos. Cuando decimos paz con Dios, no es que hay una guerra entre Dios y el hombre y Dios. Es hacer paz, es decir, entrar ante su presencia haciendo las necesarias sacrificios o ofrendas para que nuestra relación vuelva a ser restituida o restablecida. Eso es lo que se entiende por hacer paz con Dios. Y con el prójimo, obviamente, si uno está tratando de hacer paz con un prójimo por cualquier situación de ofensa o de discrepancias, tanto en los negocios, en cualquier cuestión, ¿verdad?, de transacción. Y con el prójimo a quien hemos ofendido. Los versículos arriba introducen la ley sobre los shelamim. Diga conmigo, shelamim significa ofrenda de paz. Y cuando se dice shelamim se entiende que es entero. Ofrenda de paz es una ofrenda entera. Y con las palabras, si su ofrenda es sevach shelamim, una ofrenda de paz festiva o banquete. ¿Okay? Cuando la Torah agrega la palabra sevach, que es banquete, también puede traducirse como sacrificio. Esa sevach es como feast en inglés, que en español es banquete. También puede traducirse como sacrificio. Y que uno debe retener en mente que dicha ofrenda está siendo sacrificada para poder alcanzar un shelamim y no por ningún otro tipo de ofrenda.
usted está tratando de alcanzar paz. Se tiene que hacer memoria sobre esto. Entonces, solo en un estado de paz, dicen los comentaristas, en el día que un familiar cercano fallece, esto es para ejemplo, para que entendamos qué está detrás de este pensamiento o de esta ley, uno entra en un estado de luto conocido como aninus. Aninus. El que lleva el luto se le llama a él, ¿verdad? Se le llama él o la onein. Durante este periodo, voy a volver a repetir, onein. No estoy seguro si lo estamos haciendo perfectamente, no dominamos el hebreo todavía, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Pero durante este periodo, ¿verdad? Entonces tenemos que la persona que está de luto se le llama aninus, ¿verdad? Voy a volver a leerlo. El día que un familiar cercano fallece, uno entra en un estado de luto, es decir, entramos al luto que se llama aninus. Y el que lleva el luto, la persona que está, ¿verdad?, llevando el luto, él o ella, se le llama onein. Durante este periodo, entonces hemos de saber que el luto aninus bíblico se extiende hasta el día en que ocurre el entierro. Es hasta el día que ocurre el entierro, pero rabínicamente, bajo las órdenes de la halajá, las órdenes, ¿verdad?, rabínicas, se puede extender hasta la noche siguiente, si el cuerpo no es sepultado. El ofrendante de un shelamim, el que trae la ofrenda de paz, deberá hacer una ofrenda solamente cuando se encuentre en un estado entero o completo, cuando su mente esté calmada y en paz. Es interesante, si estamos tratando de traer una ofrenda de paz, pues entonces la misma Torah o la interpretación de los sabios está diciendo, tienes que presentarla cuando tu corazón esté en paz. Una persona en onein o en luto está estresado y automáticamente lo descalifica de poder presentar ofrendas de shelamim. Ahora entendemos, fíjense bien, ahora entendemos a Aarón y por qué no pudo presentar bien las ofrendas. Estaba, ¿verdad? No tenía paz. Sus hijos acaban de morir. En la situación cuando estudiamos, ¿verdad?, que sus hijos mueren por presentar un fuego que no había ordenado Hashem. Y entonces él no podía ofrendar bien, no hizo las ofrendas bien y no pudo comer de las mismas, pues no sería agradable a Hashem. Le dijo él a Moisés, cuando Moisés le reclamó, ¿por qué no comiste de la ofrenda? Y entonces le dijo, esto no le hubiera agradado a Hashem, porque su corazón no estaba en paz, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en Levíticos 10, 1, 20, que son unas cuantas porciones adelante. Levíticos 4, 1, 8, sacrificios por el pecado de ignorancia. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer e infringe alguno de ellos, o si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo, en perjuicio del pueblo, por el pecado cometido, ofrecerá a Hashem como expiación un novillo sin defecto. Conducirá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Hashem y apoyando su mano, ¿verdad?, sobre la cabeza del novillo, está haciendo kemitza, degollará el novillo delante de Hashem. Luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces, rociará 7 veces ante Hashem hacia el velo del santuario. El sacerdote pondrá parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Hashem en la tienda de reunión y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión,
después quitará toda la grasa del novillo de la expiación, la grasa que cubre las entrañas, y ahí continúa proveyendo las instrucciones. Pero yo espero que estén ustedes interesados, hermanos, y que estén emocionados y que estén aprendiendo. Yo espero que se estén gozando, aprendiendo estas cosas nuevas, que lo estén disfrutando así como lo disfruté yo. Sé que es tedioso, pero tenemos que continuar, ¿ok? En el día de Yom Kippur, 2 cabritos son traídos para expiar los pecados del pueblo judío. Uno es ofrecido como un hatat, es una ofrenda de pecado, y el otro es el cabrito de Azazel, y era empujado desde un acantilado despeñadero en el desierto. Entonces, fíjense bien, aquí estamos dando la explicación de lo que sucede en Yom Kippur, porque es una ofrenda que se hace a nombre de toda la nación, no solamente de Israel. Nosotros estamos incluidos como creyentes injertados por Yeshua a este plan maravilloso de redención. ¿Ok? Entonces, empezamos diciendo en Levíticos 4, del 1 al 8, acerca de los sacrificios de pecado por ignorancia. Y entonces habla de que el sacerdote tiene que estar él en condiciones espirituales óptimas, es decir, tiene que estar él tanto espiritualmente, o podríamos decir su conducta, moralmente y también ritualmente puro. A eso es donde quiero llegar. Porque él no puede hacer ninguna función si él primeramente no se prepara. De la misma manera, en el día de Yom Kippur, él tiene que hacer todas estas cosas de prepararse, limpiar el santuario, limpiarse él, o sea, hacer expiación por él y por su familia, por el sacerdocio, etc. Para que después él pueda hacer la función de expiar al pueblo. Entonces ahora, en el día de Yom Kippur, 2 cabritos son traídos para expiar los pecados del pueblo judío o el pueblo creyente. Uno es ofrecido como un hatat, ofrenda de pecado, y el otro es el cabrito de Azazel. Y era empujado desde un acantilado o un despeñadero en el desierto. Suena bastante bien fuerte esto. Antes de enviar el cabrito a Azazel al desierto en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, recita el vidui. El vidui es esa confesión que nosotros también ahora hacemos durante el servicio de Yom Kippur, ¿verdad? Hacemos una renuncia y en este caso pues se hace el vidui, confesión sobre el animal. La Torah dice que el sacerdote deberá confesar todos los avonot, los errores. Siempre le digo a las hermanas que usan los productos Avon, que pues esa palabra avon o Avon es errores, faltas, ¿verdad? Iniquidades intencionales, y también todos sus peshaim, rebeliones de los hijos de Israel, hechas para provocar a Hashem. No estoy diciendo que las hermanas están pecando, estoy diciendo que el nombre Avon prácticamente es una palabra hebrea, una palabra judía, y eso es lo que significa errores, faltas o iniquidades. Bueno, voy a continuar. Y todos sus peshaim, rebeliones de los hijos de Israel, hechas para provocar a Hashem. Es decir, los peshaim son rebeliones. Cuando se dice rebelión es que la persona sabe que está haciendo las cosas mal, pero continúa haciéndolo. Eso es una rebelión. Entonces, al igual que sus hataim, pecados sin intención o premeditación, dentro de la naturaleza humana, hermano, nosotros cometemos esas faltas. A veces, verdad, sin querer decimos cosas y ofendemos, o personas que no se percatan y terminan en una situación que no tenían premeditado caer en ello. Eso está en Yomá 36b, Shavuot 12b. Entonces, en el judaísmo, el comportamiento, estamos en la siguiente diapositiva.
En el judaísmo, el comportamiento inadecuado se ve en un evento natural, se ve como un evento natural irracional. Es decir, el mal comportamiento se entiende de que hay seres humanos que no están ordenados, que hay seres humanos que están fuera de control, que no todo el mundo recibe la misma educación, no todo el mundo recibe la misma estructura social. Entonces, la Biblia hebrea habla de 3 categorías de fechorías que no son sinónimas. ¿Okay? El primer ejemplo es el het, que es el pecado, el paso en falso, el pecar dominado por tentación, que literalmente significa fallar de darle al blanco. Como si uno estuviera disparando una flecha y golpeando los bordes exteriores del objetivo y perdiendo su centro. Entonces, por eso es que Dios nos dio la Torá, para que no fallemos y le demos al blanco. La Torá prácticamente, ¿verdad? Lo hemos estudiado, viene de una raíz que significa darle al blanco. Entonces ahora Dios nos da las instrucciones para que no estemos tirando a lo loco, ¿verdad? Que estemos tirando a lo maneto, es decir, no darle al blanco, ¿ok? Sino que le demos al blanco, porque si tenemos pecado, tenemos que dar al blanco para corregirlo. Entonces, como que si uno estuviera disparando una flecha, golpeando los bordes exteriores del objetivo y perdiendo su centro. No queremos perder el centro. La Biblia judía, o Tanaj, lo menciona 34 veces. Este tipo de pecados, het. La segunda clase de fechorías espirituales se le llama pesha, o peshaim, ¿verdad? Que son rebeliones, rebelión o rebeliones, que ocurre 93 veces se menciona en la Tanaj. Es un acto de rebelión consciente como vengarse, robar, asesinar. ¿Por qué? Son actos de conciencia porque se premeditan para hacer un plan. Entonces, el tercer es el avón, citado en 233 casos en la Tanaj. Y esto es un error, ¿verdad? El avón significa que es un error, un acto involuntario que sin embargo tiene consecuencias nocivas. Entonces, entendida de esta manera natural, debe quedar claro que la conducta es algo que no debe provocar sentimientos pasivos de culpa y recitaciones en oración. La persona debe reconocer lo que hicieron mal, pensar por qué lo hicieron, emprender acciones que remedian las consecuencias y asegurarse de que no habrá repetición. Yo hace un par de días compartí en Facebook un poema. Uno de los talentos, si lo podría llamar talento, me encanta escribir. Desde niño me ha gustado escribir poemas. No lo hablo como a manera de exaltarme de ninguna manera, humildemente. Cada persona tiene sus pasiones, las cosas que le atraen. Algunas personas hacen deportes, a veces múltiples deportes. Algunas personas pintan, algunas personas les gusta reparar cosas en la casa, etcétera, etcétera. Tienen diferentes hobbies. A mí me gusta escribir. Y hablaba acerca del perdón. Y ya que estamos en fechas de Teshuvah, muchos nos hablamos y nos pedimos perdón entre sí por cosas que hemos fallado. Y qué bueno que no se debe de hacer. O sea, mi punto en compartir esas palabras o ese poema es detallar de qué es lo que no se debe de hacer cuando uno pide perdón. Porque a veces llegamos a ciertas conjeturas, a veces llegamos a ciertas conclusiones que realmente estamos perdonando, pero sin haber hecho conciencia. Y eso es lo que está diciendo este punto, que la persona debe de hacer y reconocer, pensar, entender el error y las consecuencias que ha traído, para que tomemos acción y medidas en corregir estas situaciones. Y me parece que es importante hacer eso. No solamente de una manera superficial o simplemente por cumplir
la mitzvah de poder decir hemos hablado, hemos perdonado, pero si no se perdonó con una pasión completa, una transparencia completa, estamos arriesgando de no ser escuchados, que nuestras oraciones estén bloqueadas. Azazel. Hermano, yo quiero decirle, vuélvame a ver acá un momento. Gracias. Un traguito de agua. Esto es algo que yo quiero compartir con ustedes porque es bastante, pero usted va a entender, porque muchas veces nos preguntamos esto de Azazel. Aquí yo comparto cosas que encontré en la investigación de diferentes puntos de vista. Mi razón de presentarle todas estas variadas o estos variados puntos de vista es para que nos eduquemos y al mismo tiempo crezcamos juntos, pero que podamos ver, ¿verdad?, de que hay ciertas cosas en la Torah, en la Biblia, que creemos comprender por completo, pero realmente no lo hemos aprendido bien. Ya dice, ¿verdad?, el decir de los sabios, de que aquel que cree que lo ha entendido todo, realmente no lo ha entendido por completo. Estoy parafraseándolo, ¿ok? Pero en eso, a veces creemos que tenemos todo al hilo, pero siempre podemos aprender algo más. Mire, en referencia a Azazel, este recurso de la enciclopedia judaica y otros recursos también. Azazel, del hebreo, en la concordancia Strong, ¿verdad? Palabra número 5799. Y ahí viene la escritura en hebreo. Remover por completo es una interpretación. Azazel, que remueva por completo. El chivo expiatorio o cabrito expiatorio o de reemplazo. Irse, escapar, que desaparece, que deambula, que abandona el lugar o deja el lugar, y también fuerza y vencer. ¿Ok? Y vamos a ir desglosando poco a poco esto. Nombre del lugar o el poder ver más abajo, ¿verdad? En el vacío, una de las cabras que se envió. Ver más abajo es otra interpretación, como quien dice, el que mira hacia el vacío, el que mira hacia la profundidad del acantilado. Una de las cabras que se envió para el servicio del templo del día de expiación. Existe gran confusión respecto al significado exacto de la palabra. El nombre aparece en Levíticos 16, 8, 10. Y Aarón echará, dice, suerte sobre los dos machos cabritos, una vez que se cogen. Una suerte para el Señor y la otra suerte para Azazel. Y Aarón presentará el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el Señor y ofrecerlo en expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será puesto vivo delante del Señor para hacer expiación por él y enviarlo para Azazel al desierto. La cabra que fue, o el cabro, tiene que ser, tengo entendido, tiene que ser machos. ¿Okay? El cabro que fue enviado a Azazel no fue un sacrificio, ya que no fue sacrificado. Tenemos que entender eso. Es simplemente una ofrenda. ¿Okay? Pero no fue un sacrificio. A partir de los mismos versículos, ni siquiera se sabe con certeza si se mató al cabro o al cabrito. Así parece que las dos cabras, lo dice, ¿verdad?, de esta manera, pueden compararse con las dos aves utilizadas en el ritual de purificación del leproso, porque realmente tienen unos tonos bastante similares. Ahí uno de los pájaros es puesto en libertad para volar sobre el campo en Levíticos 14, 4, 7. También aquí el macho cabrío de Azazel fue enviado al desierto, fue puesto en libertad. La cabra fue enviada para llevar los pecados de Israel al desierto, es decir, para limpiar al pueblo de sus pecados y de sus maldiciones, dicen en algunas enseñanzas. Esta es también la razón por la que el ritual se llevó a cabo en el día de expiación, o se estableció de esta manera, lo prescribió de esa manera el Eterno.
La idea de que la cabra estaba cargada con los pecados de Israel se expresa en la Mishnah, en Yomá 6:4, que relata que los babilonios o los alejandrinos solían arrancar el pelo de la cabra y proclamar: toma y vete, que es explicado en el sentido de por qué este macho cabrío espera aquí cuando los pecados de la generación son muchos y están sobre ellos. Toma las faltas o las maldiciones y vete. En otras palabras, eso lo estoy incluyendo yo porque lo están comparando de esa manera. En otras palabras, que reciba las faltas sean impuestas sobre su cabeza. O sea, se les autoriza para que se vayan y se lleven todas esas cosas fuera del pueblo, fuera de donde está el pueblo reunido buscando cómo ser expiado ante la presencia del Eterno. Eso está en Yoma 66b, el texto citado por Rabbi Haranel. Y continuamos. Una descripción detallada del ritual en el segundo templo se encuentra en la Mishnah. En la descripción general del servicio o abodá, el servicio del día de expiación, el sumo sacerdote echaba la suerte sobre uno, la palabra le Hashem, para el Señor, era escrito, y sobre el otro la Azazel, para Azazel. Después echó suertes y en la cabeza del macho cabrío escogido para Azazel ató un hilo de lana carmesí, es decir, de color rojo, y puso al animal frente a la puerta por la que finalmente sería llevado o sacado del recinto. Eso está en Yoma 4:1-2. Después de que el sumo sacerdote hubo realizado varios otros rituales, regresó, ¿verdad?, al macho cabrío. De los rituales son los que conciernen de inmolar al otro cabrito para después ir hacia adentro del santuario y hacer, ¿verdad?, rociar 7 veces en el lado este del arca, y también presentar quemar el incienso adecuadamente antes de entrar al arca y todo eso. O sea, a eso es lo que se está refiriendo. Después regresa de hacer otros rituales, regresó al macho cabrío, hace kemitza, ¿verdad? Imponiendo sus manos con peso e ímpetu, y confiesa, haciendo el bidui: oh Dios, tu pueblo, la casa de Israel, ha pecado y transgredido ante ti. Luego entregó la cabra a las personas que la iban a llevar. Se les llama a estas la ish, lich, leti y ti. Esto está en Levítico 16:21. Es decir, el hombre que había sido preparado para ese momento, aunque cualquier judío estaba calificado para cumplir con esta función, los sumos sacerdotes no permitían que los no sacerdotes lo hicieran. Fíjense bien, este trabajo es para llevar la cabra hacia afuera del recinto, llevarla al desierto, para llevarla a un monte y despeñarla de ahí para que fallezca, porque se le ha impuesto sobre su cabeza el pecado, las transgresiones, ¿verdad?, del pueblo, para que sean sacadas del pueblo. Y lo que se procuraba es que el animal pereciera para que no regresara, porque si regresaba era una indicación de que el pecado continuaba entre ellos, ¿verdad? Y entonces esto es bien interesante, porque a esta persona le dicen el ish y ti, ¿ok? Y lo otro es que este hombre que se había sido preparado para ese trabajo, para ese momento, lo ponen en paréntesis ¿verdad? Que es una palabra muy interesante cuando estudiamos las escrituras, que representa al Mesías. El Mesías fue sacado.
el Mesías fue sacado de las paredes, fue sacado del templo, ¿verdad? Fue echado, siempre lo estaban persiguiendo, fue juzgado, fue sacado fuera de la ciudad, fuera de las paredes de la ciudad, y fue sacrificado afuera. Pero siempre fue visto no como uno de ellos, sino que fue visto como una persona fuera de ellos, que no pertenecía a ellos. Entonces, es bien interesante cuando estamos viendo estos trasfondos. Ahora, cualquier judío podía hacerlo, no necesariamente tenía que ser un sacerdote, pero los sacerdotes insistían que no debería ser cualquiera, sino de que tenía que ser sacado por uno de los sacerdotes. Porque querían asegurarse, tenían que tener una confianza de que el trabajo se iba a hacer en 100%. Eso está en Jonás 6:3. Cuando el Ishiti llega al acantilado, empuja a la cabra hacia atrás y a la mitad de su descenso, antes de llegar al fondo, era completamente desmembrada, obviamente, ¿verdad? El cuerpo de ese animalito quedaba destrozado. Y esto suena bien feo, suena bien sanguinario, pero tenemos que entender de que el propósito era que ese sacrificio no era sacrificio, sino se hacía como una ofrenda y que se mandaba era para Azazel. Y entonces, esto está en Jonás 6:2-6, pero lo importante es que ese pecado no puede regresar. La importancia de entender la misión de este animalito era llevar el peso del pecado. El peso del pecado, hermano, es muerte, es destrucción. El pecado consume la existencia del ser humano. Entonces, ese pecado que fue impuesto de toda la nación tiene que ser extirpado. Y estamos hablando de todo ese año, los pecados de la nación elegida o creyente, en este caso también, como ya lo explicamos, a través de Yeshua, también nosotros somos expiados en ese día. Entonces, Dios nos puede perdonar todos los días, pero ese día es para toda la nación. Y por eso es que la nación se presenta completa para ser testigos todos juntos de que todos estamos tratando de buscar el bien, que todos estamos buscando cómo obedecer a Hashem. No, porque nosotros no podemos ser responsables de todas las faltas ajenas, pero como comunidad sí podemos hacer énfasis e intercesión para que seamos expiados, seamos perdonados. Entonces, ese es el objetivo y la misión de esta criatura que tiene que ser sacrificada de esta manera. Hasta ese momento es sacrificada, ¿verdad? En la época del segundo templo, cuando solían sacrificar la cabra, su muerte real no se consideraba indispensable. Fíjense bien, esto ya es para el segundo templo. Su muerte realmente no se consideraba indispensable, ya que tan pronto como la cabra llegaba al desierto, a una área desolada, que se entendía que no iba a sobrevivir, se le permitía al sumo sacerdote continuar con el servicio divino y no era necesario esperar y confirmar si la cabra habría muerto. Esto es para el segundo templo. ¿Okay? También era posible matar a la cabra en el desierto para asegurarse de que no regresara a la ciudad cargada de esos pecados. Se han realizado esfuerzos para comparar el ritual de la cabra como varias costumbres del mundo antiguo. Por ejemplo, vamos a hacer unas comparaciones rapidito. En Babilonia, por ejemplo, era costumbre que el festival de Akitu o Akitu, en el año nuevo, dar una cabra como sustituto de un ser humano que se llamaba Puh, a la diosa Ereshkigal, la diosa del abismo. Qué interesante eso, ¿ok? Se daba una cabra en vez, ¿verdad? Como sustituto de un humano. De ahí donde se empieza a obtener lo de el chivo expiatorio. Es decir, se ponía a este animal para no ejecutar al ser humano. Y se lanzaba a un abismo que era para esta diosa considerada la diosa del abismo.
en una inscripción mágica de la cultura acadia, esto es en Mesopotamia, en la ciudad de Asur, que trata sobre la curación de un hombre que no podía comer ni beber, se prescribe que se debe atar una cabra a su cama y que la enfermedad se le pasaba a la cabra. A la mañana siguiente la cabra será llevada al desierto y decapitada. Luego se cuece su carne y se pone en un hoyo junto con miel y aceite, tal vez como ofrenda a los demonios. Por eso es que explicamos la vez pasada también acerca de la situación de la miel, que por estas costumbres que tenían las naciones paganas, en el templo no se ofrecía miel como parte de las ofrendas de comida, para hacer una separación y una diferencia entre el Dios de Israel y los dioses paganos ficticios en las naciones. Durante las plagas, los hititas solían enviar una cabra al territorio enemigo para que llevara la plaga allí. Fíjense bien, los hititas utilizaban las cabras como balas de destrucción, como armamento de destrucción masiva. Vuelvo y repito, durante las plagas los hititas solían enviar una cabra al territorio enemigo para que llevara la plaga allí. Es más, me recuerda que cuando los filisteos, ¿verdad?, estaban en guerra con los israelitas, que recordamos la historia cuando David, ¿verdad?, están luchando contra ellos y ellos capturan el arca. Desgraciadamente cae en manos de los filisteos y se lo llevan y lo meten a su templo. Y después, obviamente, Hashem provoca de que se enferme la gente, que haya una mortandad y plagas en el pueblo, y ellos pensaron de que los israelitas le habían mandado esto como un armamento. Esto, por eso, es validado lo que se está diciendo aquí, porque la misma Biblia lo está validando con un evento que sucedió en tiempos del rey David. Entonces, en la cabeza del macho cabrío atarían una corona hecha de lana de colores comparables, quizás el hilo de lana carmesí que se ataba en la cabeza del macho cabrío en el periodo del segundo templo, Yoma 4.2. Entonces, estamos viendo que toda esta situación de Azazel, del tiempo de Yom Kippur, y de mandar esta ofrenda hacia el desierto, estamos viendo que como que tiene puntos de diferentes costumbres en el Antiguo Oriente. Vamos a continuar porque esto se torna interesante. En el mundo helenístico, o sea, el greco-romano, también habían rituales de chivo expiatorio, pero tenían la costumbre de tomar a un hombre como chivo expiatorio y no al animal. En algunos lugares estos rituales se realizaban en tiempos de problemas. O en tiempos de guerra, ¿okay? Por eso es que habla de poner a un hombre como chivo expiatorio. Específicamente los romanos trataban de no poner en vergüenza a su propia gente, a sus propios ciudadanos, pero sí lo hacían con otras naciones, especialmente si eran capturados en tiempos de guerra. En otros, en momentos determinados del año, también hacían este tipo de celebraciones, tal vez en fiestas altamente paganas. Sin embargo, en el mundo helenístico, la parte importante de la ceremonia no fue el asesinato del chivo expiatorio, sino que fue enviado fuera de la ciudad y, de hecho, en algunos lugares ni siquiera fue asesinado. Es decir, simplemente sacaban el animal y lo dejaban ir. El significado exacto de Azazel era un punto de disputa y ha sido todavía en el presente un punto de controversia. Ya en la época de los sabios talmúdicos, pues habían muchas opiniones. Algunos sostenían que era el nombre del lugar al que se enviaba la cabra, mientras que otros creían que era el nombre de algún poder. Según la primera opinión, la palabra Azazel es un paralelo a una tierra que está aislada. Okay, a una tierra que está aislada. Eso lo podemos ver en Levítico 16:22, lo que significa, según la interpretación rabínica, un área de rocas y acantilados, es decir, inaccesible y peligrosa. Okay. Es una área aislada que simplemente es para
o sea, una persona que llega a esos lugares prácticamente está aislada, está en un lugar inhóspito y como dijéramos, podría morir, porque es un lugar completamente inhóspito, seco, árido, caliente, desértico. La palabra Azazel también se interpreta en el sentido de fuerte y duro, como si tuviera escrito, ¿verdad? Como está escrito, Azazel, es decir, el más duro, fuerte de los montes. También se le interpreta de esa manera. Yoma 63b, Sifra, Ajerei, Mot 2.8, Targum, Jonathan, acerca de Levítico 16.10. Sin embargo, parece que se trata de un intento de reconciliar el significado de la palabra Azazel con el uso real en la época del segundo templo, es decir, llevar la cabra a un acantilado y derribarla. La interpretación no se ajusta del todo a la forma escrita de la palabra Azazel. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque en la concordancia Strong miramos que os es fuerza, es potencia. ¿Ok? Os. La segunda opinión, que ve a Azazel como un poder sobrenatural, también trata la palabra como si estuviera escrita, como ya lo diríamos, Azazel. Esta opinión se basa en Levítico 16.8. Yo quiero hacer sentido de esto porque suena enredado. La segunda opinión, que ve a Azazel como poder sobrenatural, también trata a esta palabra como que si estuviera escrita Azazel. Esta opinión se basa en lo que dice Levítico 16.8. Una suerte para el Señor y la otra suerte para Azazel. ¿Okay? Es decir, así como el primer macho cabrío se reserva para el Señor, el segundo se reserva para Azazel, siendo Azazel un paralelo al Señor. Y eso es una pregunta que pongo ahí yo. ¿Es Azazel el paralelo del Señor? Se está diciendo también que este es el Señor. Es interesante el concepto y es interesante preguntarlo. ¿Okay? Y está ¿cómo se dice? El Pirkei de el rabino Eleazar, capítulo 46, 111a. Dios recibe una ofrenda quemada, mientras que Azazel recibe una ofrenda por el pecado. Este punto de vista se ve reforzado por la creencia generalizada del antiguo Medio Oriente de que el desierto era el hábitat de los demonios. Eso está bien interesante. Trae preguntas a mi mente. Ver Levíticos 13, 21, 34, 14, especialmente Levíticos 17, 7. La intensificación demoníaca indicaría que el propósito original del ritual era deshacerse del mal, desterrándolo a su fuente original en medio del pueblo. Desterrándolo, sacándolo de ese lugar original que era del pueblo. Entonces, pero a mí me queda esta pregunta, hermano. Yo no sé si ustedes se la hacen. ¿Por qué sería de que Dios está pidiendo de que se mande un animal a fuerzas demoníacas o algo paralelo? ¿Por qué Dios estaría dando instrucción para que se hiciera algo así? Eso pues trae una pregunta, una serie de preguntas. Y Ben Ezra y Nachmanides interpretan a Azazel como el nombre de la cabra. Es decir, a Azazel se le nombra a esa cabra. Es decir, la representante que recibe el pecado y las maldiciones. Hay un cordero que representó por un cierto momento dado en la historia humana las maldiciones y el pecado, porque los recibió sobre su vida los pecados de todo el mundo, las transgresiones, inclusive
las iniquidades, lo que todavía no se había cometido, todo lo recibió. Por eso es interesante el concepto. Vamos a seguirlo escarbando. Y este punto de vista también se encuentra en el Talmud. La escuela del rabino Ishmael explicó que se llama Azazel porque expía los actos de los ángeles caídos. Uno se llamaba Uza y el otro Azael. Yoma 67b, Targum Jonathan, acerca de Génesis 6.1, Deuteronomio 11.10. En las diversas tradiciones griegas de la Biblia y de la Vulgata, la palabra Azazel se interpreta en una forma diferente, como formada por la palabra Az, que significa cabro, y la raíz aramea Azel, es decir, ir, conformando el concepto la cabra o el cabro que se va. El cabro o la cabra que se va. La Septuaginta dice, ¿verdad? No hablo el griego, pero en Levítico 16:10, en el versículo 8, es decir, la cabra en la que fue la suerte de la despedida. La cabra en la cual se puso la suerte de la despedida del pecado. También el versículo 26, es decir, el macho cabrío que queda libre. El Sibajus tiene y la Vulgata caper emisarios. Ese es el emisario de la cobertura. Cafer o caper emisarios. El emisario de la cobertura. Estamos hablando de Yom Kippur, de expiación. David Kimhi, más bien conocido como Radak, vivió entre 1160 y 1235. En su libro de las raíces explica lo siguiente, hermano. La palabra es el nombre de la montaña, es decir, Azazel es el nombre de la montaña a la que se llevó la cabra, y al monte se le llamó así porque la cabra fue llevada ahí. Más tarde, Tur dijo, Sinai ha explicado que la palabra significa una cabra salvaje. Posiblemente, y esto es mi interpretación, con este comentario, de que la cabra se vuelve salvaje porque lleva la ira de los seres humanos sobre ella. El pecado que se le ha impuesto por, ¿verdad?, imposición de manos, y se confiesan esas faltas sobre ella, sobre ese animal, pues prácticamente se vuelve una cabra salvaje porque lleva la ira de todo el pecado de una nación. En el recuento de la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en Génesis 6:1-4, en el primer libro de Enoch, Azazel o Azael es uno de los líderes de los ángeles que deseaban a las hijas de los hombres. Y fue él quien enseñó a los seres humanos a fabricar armas y ornamentos. 8:1-2. La identificación de este Azazel con el Azazel bíblico es clara a partir de la continuación de la historia, ya que el ángel Rafael se le ordena atar las manos y los pies de Azazel y arrojarlo a la oscuridad. Hacer una abertura, aquí se pone Azazel, pero es Azael, y arrojarlo a la oscuridad, hacer una abertura al desierto que está en Dudael y échalo ahí. Ponle sobre él piedras duras y afiladas. Está hablando de los acantilados. ¿Okay? Dudael es el Bet Hadudó o Bet Harudó que se menciona en la Mishnah en Yoma 6:8, y la asociación es ciertamente con el acantilado desde el cual se arrojó la cabra. Entonces, el Bet Hadudó es como una casa, un lugar donde hay piedras filosas, hay acantilado, o también se le llama Dudael. Aleluya. Yo sé que esto es largo, hermano, pero esto es interesantísimo
porque muy pocas veces se da la explicación acerca de Azazel. Y yo he tenido esta pregunta por muchos años. Y cuando he encontrado estos recursos, pues dije, tengo que compartir esto. Y bendito sea el Eterno de que hay recursos donde podemos ir y encontrarlos. El remanente de un pesher contrario sobre Azazel a los ángeles que se encuentran en la cueva 4 en Qumran se asemeja al relato del libro de Enoch. El remanente de un pesher, un comentario. El remanente es, digamos, un pedazo de Torah, pero de un remanente del material con que se hacen los parchment, se dice en inglés, ahorita se me va la palabra en español. El remanente de un pesher comentario sobre Azazel y los ángeles que se encuentran en la cueva 4 en Qumran se asemeja al relato del libro de Enoch. Aunque el remanente es deficiente porque está, verdad, tal vez no se puede leer muy bien y todo por el tiempo. Es posible aprender de él que el pesher, el rebelde, está tratando con Azazel y los ángeles que condicionaban a las hijas de los hombres para que pudieran tener hombres fuertes, y que Azazel enseñó a los seres humanos cómo actuar con maldad. El enseñarle todos estos rudimentos y todas estas armas, pues le está enseñando a los hombres a pelear guerras, a ser agresivos y violentos. Azael también se identifica con Azazel en varios midrashim tardíos. Yalkut Shimoni, en referencia a Génesis 44, Helinek, Beit Midrash, volumen 4, página 127. Azazel también aparece en Apocalipsis de Abraham, donde toma la forma de un ángel caído. Ahora, yo tengo una opinión y voy a tratar de ser rápido porque me quedan unos cuantos minutos. Yo tengo una opinión y es mi opinión, hermanos. Yo no soy un experto, un sabiondo, ni un erudito. Yo estoy aprendiendo justamente con ustedes lo que vamos encontrando, lo vamos compartiendo. Yo espero estar siendo efectivo y claro en lo que estoy leyendo. Sé que como por primera vez puede ser confuso. Es bastante información. Pero mi deseo es poner todas estas cosas en perspectiva, que considero que bendito sea el Eterno que me encontré con estos recursos, nos ponen a pensar, ¿verdad? Y a llevar a una conclusión. Entonces, esta es mi opinión después de estudiar y a través de años y poner todas estas cosas juntas. Yo tengo una opinión y es mi opinión. Estamos viendo la diapositiva. Yo soy un sabio, no soy un sabio, pero basado en los escritos y la información talmúdica, no me siento a favor de decir que Hashem, nuestro Dios, instruye al sacerdocio y al pueblo israelita a enviarle una ofrenda expiatoria a una entidad, a un ángel caído, a una fuerza sobrenatural o a un monte o mucho menos a un paralelo de él. Yo no me sentiría, ¿me entiende?, bien en decir eso. A menos que ese paralelo estemos hablando de una figura profética del Mesías, entonces ahí no hay problema, porque el Mesías es la representación de su Padre, porque es el enviado real, y en ese, pues prácticamente estamos hablando muy bien. Entonces, como que si, entonces yo no podría decir que ese archivo expiatorio se le manda a una entidad, a un ángel caído, a una fuerza sobrenatural o a un monte, como que si Adonai no fuese el único Elohim. La utilización de dos cabritos, uno para Hashem, Dios no necesita sacrificio primeramente, tenemos que entender, pero esto implica que es para la expiación de pecados y el perdón de la nación. Adonai es quien salva. El segundo cabrito es prescrito para erradicar, sacar de entre el pueblo la tendencia, inclinación al pecado, rebelión, transgresión
e iniquidades que aún estén escondidas en los corazones que no se han arrepentido a profundidad. No porque no quieren arrepentirse, es porque creen que se han arrepentido, pero realmente no lo han hecho a profundidad. El ser humano es complejo y a veces sentimos perdonar y arrepentirnos sin tocar fondo de lo que esto realmente significa. Hay buenas intenciones, pero no hay conciencia. El cabrito para Azazel saca la iniquidad, maldición espiritual del pueblo con la esperanza, con la fe que él, que se pronuncia Azazel, dos veces Os significa la doble fortaleza. Significa Dios, el Dios de toda fuerza o de poder, para que Dios nos dé voluntad y fuerza de vencer, tirar al despeñadero nuestras rebeliones y nuestras desobediencias. Por ejemplo, de Yeshua fue al desierto y fue tentado. Él fue voluntariamente a someterse. Yeshua y Barrabás también fueron puestos como figuras del cumplimiento del día de Yom Kippur. Uno fue dedicado para el Señor, para el perdón de los pecados, y el otro fue enviado afuera en libertad para Azazel, por decirlo de esa manera. Isaac e Ismael. Isaac fue escogido como el Dios de la promesa. Ismael, su mamá se lo llevó al desierto y casi perece en el desierto si no hubiese sido por el ángel que los rescató y le inculcó a la madre Hagar regresar donde su ama, y después de ahí no volvemos a escuchar de Hagar porque se sometió. Y algunos piensan, algunos sabios dicen de que Hagar es la misma Ketura al final, que se casa, termina, una vez que muere Sara, se termina casando con Abraham. Entonces, es importante entender estas cosas. Yo sé de que ha sido una larga exposición, pero agradecemos al Eterno que nos permite poder aprender juntos, hermanos. Yo estoy bien agradecido de que nos permitan entrar. Vuelvo y repito, compartan estas enseñanzas, vuelvan a estudiar y le agradecemos. Prácticamente que compartamos. Si usted tiene alguna otra opinión, si usted tiene algún tipo de algo que agregar a esto que se nos haya escapado, por favor, compártalo y así crecemos todos juntos. El Eterno les bendiga, les guarde, les abrace y les continúe dando su favor y les continúe dando shalom. Es tiempo de preparación, estamos en vísperas de Pesaj. Es mi deseo de que ustedes tengan una reunión de Pesaj, una celebración de esta santa convocatoria con el Eterno en presencia de Él, y que se agraden con toda su familia. En el nombre de Yeshua HaMashiach, se despide de usted el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Shalom.